Gracias por venir en un día complicado. Tenemos vuelta ciclista, ola de calor, cambio climático, neurosis colectiva generalizada. Yo también, ¿eh? En fin, un desastre. Pero aunque sea en petit comité, pues la verdad es que el convivio siempre es un placer, y ver a gente conocida y ver a gente no tan conocida, pues también. Giancarlo, ¿qué tal? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Cómo estás? Más tranquilo ahora. Más tranquilo. La verdad es que, bueno, me siento como en casa. Es muy ¿Estás en diferente. casa? No, pero por los alumnos, ¿no?, que hay aquí. Pero es diferente el estar, cuando estoy con ellos en grupo, ¿no?, al estar aquí en una silla. Es como sí, es como algo cambia, pero bueno, muy bien, muy contento de que podáis estar y que podamos reunirnos también. Feliz. Sí. Fantástico. Bueno, pues íbamos a encontrarnos con los directores de las formaciones. Tenemos algunos, otros no. Hay dos personas en el hospital, otra que han tenido un percance, otra que se ha perdido por otro país. Así que bueno, pues no sé, es un día extraño, curioso. Bueno, hemos tenido, sí, claro, cosas clínicas de personas que no han podido venir, nada grave, por suerte, esperando que se recuperen. Como Pepita no podrá estar, hemos tenido bajas del Andrés último no puede momento. estar. En fin. Sí están Emma Rivas, que es profesora de la formación en sexualidad consciente. Gracias por venir. Emma, ¿cómo estás? Un placer. Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros y para lo que necesitéis, si tenéis preguntas, pues aquí estoy. Muy bien, estupendo, Emma. Juli Salvat, pues bienvenido, un placer vernos personalmente, que nunca nos habíamos visto. Nos habíamos visto online. Online, sí. En alguna charla, pero sí, en directo, gusto. Y contento también de estar aquí. Bueno, tú estás en la formación de cuerpo y carácter. Sí, cuerpo y carácter, supongo que Ramón, que también se ha atrasado por el tema de las bicicletas. Bueno, no viene en bicicleta, viene en coche, pero se atrasó con el tema del tour y llegará en cualquier momento. Muy bien. Y estamos animados con este curso. Muy bien, estupendo, Juli. Dani Pedrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado, muy bien, contento. Bueno, que tú estás en la formación de teatro. Correcto, en el alma escena y dentro de algún módulo de terapia gestal también con pluralidades. Muy bien, estupendo. Yo estoy llevando también el máster en desarrollo psicoespiritual, que también hablaremos un poquito, además de la formación de sexualidad. Bueno, ¿y por dónde comenzamos? Yo creo que estaría bien que nos dejarais unas palabras sobre, primero de todo, la filosofía del centro, esta cosa del convivio, bueno, un poco lo que tú quieras. Sí, yo algo que generalmente no suelo compartir, ¿no?, cuando estoy en formaciones, esta cosa de la historia, ¿no?, de dónde viene el Instituto Humanista, cómo nace, ¿no?, qué es esto del Instituto Humanista. Y para mí la base, ¿no?, es la Gestalt. Al final somos una escuela de Gestalt y cuando digo la Gestalt hablo de los pilares, ¿no? Al final es un espacio en el que el trabajo con la conciencia, con mirarnos, con compartir, con estar atentos a lo que nos está pasando, es como el gran eje. Yo hace ya más de 15 años, cuando pensaba en esto de abrir un centro de terapia en Granollers, que fue el primero que abrí allí en Granollers, me puse a llamar a todos los gestaltistas que habían en la zona, como diciendo, vamos a unirnos, ¿no?, vamos a hacer un espacio, ¿no?, desde la Gestalt, desde este trabajo de autoconocimiento, ¿no?, al final esto de ir hacia adentro para conocerse, para acompañar a otros el día de mañana. Me pasó que cada terapeuta estaba con su cosa, con su asunto, ¿no?, y me fueron cerrando puertas. Dije, bueno, pues será cuestión de hacerlo yo, ¿no? Y así nació el primer centro que monté en Granollers. Creo que en esa etapa hicimos cosas muy bonitas, ¿no? Esa fue una etapa en la que nos pusimos a hacer cosas juntos, David, ¿no? Trajimos a Claudio en 4 presentaciones de libros en el Teatro Auditori, ¿no? Creo que fue una época
no sé, muy nutritiva para mí también. Y la evolución llegó cuando de ese centro pasé a montar el Instituto Humanista en Granollers también, y creo que para mí fue como el punto de madurez interna, ¿no? Es como realmente crear un espacio en el que ocurra esto, en el que ocurra, si en un inicio yo me puse a llamar a la gente, al final una cosa que creo que se ha creado en el Instituto Humanista es que vienen diferentes profesionales, incluso de otras escuelas aquí, ¿no? Convergen, creo que muchos profesionales que nos unimos en este mismo camino. Hemos creado comunidad, o estamos creando esta comunidad, acompañarnos, esta tribu, ¿no? No sé, aparecen personas maravillosas en este camino. Y bueno, eso al final yo creo que personalmente me siento en un buen lugar, ¿no? Para crear estos espacios. No quiero olvidarme, evidentemente, de nombrar a Carol, ¿no? Como parte importante del Instituto Humanista. Carol es mi pareja, también entre los dos llevamos este espacio. Y bueno, eso un poco. Muy bien, muy bien. Yo quería decir también que, bueno, sí recuerdo con mucho cariño aquellos encuentros con Claudio en Granollers, todas las charlas que tú montabas, de repente pues venía gente pues de todo tipo, ¿no? Siempre gente muy interesante. De repente vino Thupten Wanchen, el director de la Casa del Tíbet, que no sé si lo conocéis. Wanchen La es un lama tibetano, nacido en el Tíbet, que es un hombre. Claudio Naranjo decía de él que estaba iluminado. Yo no sé si estará iluminado o no, pero sí es un hombre que cuando estás con él vibras de una determinada manera, vibras en una frecuencia, digamos, de felicidad, de alegría, porque él está ahí. Él es alguien que dice que los chinos, que mataron a su madre cuando él era un niño, él tuvo que salir del Tíbet caminando, creo que estuvo como 12 meses caminando hasta llegar a un lugar seguro, siendo un niño. Pues él dice que los chinos son sus maestros de paciencia, y lo dice sonriendo. Para que un hombre que ha vivido estas cosas y otras terribles diga algo así, pues tiene que tener un determinado nivel de conciencia, ¿verdad? Y entrevistamos a Mireia Dardé, a Joan Garriga y a tantas otras personas que curiosamente hoy son profesores de las formaciones del centro. Y entonces hay una convergencia ahí, una convergencia de valores y de miradas terapéuticas que es muy bonita. Yo creo que, por decirlo de alguna manera, convergen pues a través de Carol una psicología más cognitivo-conductual, a través de nosotros la Gestalt, a través de la escuela de Claudio Naranjo converge también todo un trabajo que llamamos psicoespiritual, como lo llamaba Claudio Naranjo, que es una convergencia de varias cosas, pero sobre todo es un encuentro entre las filosofías de Oriente, las filosofías espirituales de Oriente y la psicoterapia de Occidente, sobre todo desde esta mirada humanista y transpersonal. Y ese encuentro es muy poderoso. De hecho, hoy en día, en un proceso psicoterapéutico o en un proceso de crecimiento personal o psicoespiritual, una mirada que no contenga, no sé si alguien abre la puerta, sí, Eva es estupenda, siempre está en todo, vale, cámara, etcétera. Bueno, pues una mirada psicoterapéutica, un proceso que no contenga una determinada apertura a una cierta espiritualidad, una espiritualidad que puede ser todo lo laica que uno quiera y puede ser totalmente desprovista de símbolos, es decir, no se necesita converger o estar en un determinado movimiento religioso, no es eso. Pues una psicoterapia que no contenga eso, o un proceso espiritual, un camino espiritual, religioso, que no contenga también la mirada psicoterapéutica, hoy en día, pues ¿qué quieres que te diga? No sé si estaréis de acuerdo, se queda como un poco flojo, un poco vacío, como que falta algo. Y en cambio, cuando están las dos cosas, y Claudio Naranjo era pues uno de los grandes expertos que ha habido sobre esta convergencia de Oriente y Occidente en este sentido, cuando están ambas cosas, eso es una bomba de conciencia, es una bomba de transformación emocional, incluso física, ¿no? Corporal, en muchos sentidos. Además de eso, hay otra influencia que creo que además
tú has estado cultivándola mucho últimamente. Hombre, Ramón. Hola. ¿Qué tal? Vente por Creo aquí, que por tu favor. sitio anda por estos... Sí. Hola a todos. Ramón Ballester, que es una persona muy importante en esta casa también. Sí, Ramón. Sí, claro. Sí. Ramón, aunque la Gestalt, ¿no? Siempre ha estado presente, ¿no? Y los primeros pasos con la formación en terapia Gestalt fueron crear acuerdos con otras escuelas, ¿no? Y con el Instituto Humanista ya creamos nuestra propia escuela y Ramón es el director de alguna manera, ¿no? de la formación en terapia Gestalt. Así que sí, claro, es una parte muy importante de este camino para nosotros. ¿Sí? Pues aprovecho para decir que allá por el año 2000 yo era un jovencito muy neurótico, un poco más que ahora, y de repente todo eso de la psicoterapia, esas cosas me parecían cosas de brujería y de sacacuartos. Entonces una amiga me agarró de la oreja y me llevó a la consulta de un terapeuta y yo le dije, bueno, pero solo iré una vez para complacerte a ti. Y cuando estuve delante del terapeuta pensé, qué tío más raro. Y ese señor era Ramón Ballester. Yo iba para un día. Me quedé 7 años con él. 7 años. Eso ya tiene mérito. Tiene mérito para... 7 años que te... ¿no? Mérito Ramón. por aguantarme. Mérito por aguantarme. Y hay que decir que hizo lo que pudo, con resultados pues más o menos, más o menos, ¿no? Bueno. Pero para mí fue una auténtica salvación. A mí este señor pues me salvó la vida. Además, a través de él pues comencé a frecuentar a otro señor llamado Claudio Naranjo, etcétera, etcétera. Bueno, justo cuando ha llegado Ramón yo estaba hablando de alguien que también para mí ha sido muy importante, un gran amigo, un hermano, Cristóbal Jodorowsky. Yo también empecé a oír hablar de los Jodorowsky a través de Ramón, curiosamente. Hoy en día aquí tenemos a un profesor también, hoy no está, pero es profesor de la escuela, que es Adán Jodorowsky, y tenemos a un segundo profesor, entiendo que vendrá el año que viene, que es Brontis Jodorowsky, es el hermano mayor de los hijos de Alejandro Jodorowsky. Yo empecé a oír hablar de Alejandro Jodorowsky a través de Ramón. Ramón además es profesor de tarot, es arte terapeuta, me formé en arte terapia con él. Bueno, tiene todos estos conejos en la chistera. Y esa es otra influencia de este centro, la psicomagia, el psicochamanismo, la psicogenealogía, todo ese universo jodorowskiano. Sobre todo a través de la figura de alguien que murió, que es Cristóbal Jodorowsky, que era, pues como digo, mi gran amigo, nuestro gran amigo del alma, y que, bueno, pues justo murió pues al poco de abrir el Instituto Humanista. Así que esa es otra influencia, ¿no? Él iba a venir en la primera promoción del máster. En psicoespiritualidad, sí. Y no llegó. Así que bueno, tenemos la Gestalt, tenemos la psicología cognitivo-conductual, tenemos el interés de Carol por los sueños, tenemos el teatro terapéutico, tenemos la bioenergética, el análisis caracterial, lo reichiano, en fin, lo psicomágico, lo jodorowskiano, tenemos como un montón y sobre todo Claudio Naranjo, por supuesto. Tenemos como todas esas influencias ahí convergiendo, ¿no? Y de todo esto creo que salen cosas muy interesantes y muy creativas. Pero bueno, yo ya he hablado mucho, así que ¿por dónde empezamos? Sí, yo ya he hablado un poquito también y no sé, la idea de este encuentro era más que no hablar de una formación, sino al final todos los caminos, ¿no?, que hemos ido creando, también con la Gestalt, pero todos, dice David, ¿no?, el máster en desarrollo psicoespiritual, la formación en sexualidad, convergen yo creo que en una misma cosa, que es ir hacia adentro, ir a mirarse, ir a conocerse, y creo que todos acompañamos desde ahí. Todos de alguna manera estamos y continuamos estando, ¿no?, en este camino de ir hacia adentro. Yo ahora vengo de una etapa y tengo que un poco respirar porque vengo de 3 stages de formación y en cada stage
o figuras parentales, o sexualidad, ahora vengo de un stage de teatro también. En cada trabajo, aunque uno esté impartiendo, ¿no? Esta es la cosa, ¿no? Como que uno está como, entre comillas, como adolescente, estás en tu proceso, estás en tu mirarte, te pasan cosas, ¿no? Te tienes que revisar asuntos, y creo que todos andamos en esa misma historia, acompañamos grupos, acompañamos personas en terapia individual, ¿no? Como tenemos que estar constantemente revisando, ¿no? Lo contratransferencial, lo que nos ocurre con los grupos, y eso es un poco, yo creo que el compromiso para mí de todo el equipo, de que hay aquí una parte del que no ha podido venir, un compromiso con el mirarse, con estar atentos a qué me está pasando y seguir viajando, ¿no? Yo recuerdo una de las, de hecho en uno de los lotes, luego cuando acabemos el encuentro haremos 3 sorteos con 3 libros, con 2 libros cada lote. Entonces en uno de ellos viene el libro del viaje interior de Claudio. En esta charla, cuando la hicimos ahí en Granollers, yo recuerdo mucho esta anécdota, la explico porque a mí me tocó, la explico a veces en los grupos de formación. Claudio explicaba toda esta cosa, la charla fue, ¿no? del viaje interior. Entonces cuando acabamos, hacíamos el turno de preguntas y alguien del público le pregunta, le dice a Claudio: ¿y usted, que lleva toda la vida, no me acuerdo qué edad tendría Claudio por aquellos años? 80 y pocos. 80 y pocos, ¿no? Le preguntan: ¿y usted que lleva toda la vida, ¿no? Trabajando con personas, ¿me puede dar el secreto del viaje interior? Y Claudio se lo mira, como era Claudio, ¿no? Muy críptico en su respuesta, se lo mira en silencio y le dice: bueno, yo recién ahora empiezo a enterarme de qué va todo esto. Y de alguna manera lo que venía a decir Claudio, al final, lo importante de todo esto es el viaje que yo voy caminando, ¿no? El camino que voy recorriendo, olvidarnos de metas, olvidarnos de llegar a ninguna parte, porque de alguna manera no existe esa parte, sino existe un camino que va hacia adentro, y ese camino nos durará toda la vida, ¿no? Hasta que dejemos el cuerpo. Entonces yo creo que en ese compromiso andamos, de seguir mirándonos, de seguir viajando hacia adentro, y bueno, y me gustaría también como que el equipo también, parte del equipo, yo estoy muy agradecido que estéis aquí, que podamos compartirnos desde ahí también, ¿no? Cómo es esto de nuestro trabajo, con qué trabajamos, ¿no? De qué forma trabajamos, de qué forma acompañamos. No lo sé, lo dejo un poco abierto. Sí, yo creo que estaría muy bien oíros hablar de cómo trabajáis, ¿no? Y también aprovecho, Ramón, tú que eres el más veterano, tú empiezas a entender de qué va todo esto. La verdad es que tengo vislumbres, y cada vez que creo que he pillado algo, me doy cuenta de que eso no era. Entonces, la sensación es, ya que vosotros contáis anécdotas, yo siempre cuento la anécdota de que yo soy gallego, más allá de todas las cualidades que tiene un gallego intrínsecas, la retranca, ser anguila, nadar en el Atlántico, que no es lo mismo que nadar aquí en el Mediterráneo. Pero, entre otras cosas, yo, mi infancia, mis primeros 7, 8 años de vida, los viví en Santiago. Y claro, un día, estas cosas las voy descubriendo, pues eso, los 600, voy descubriendo para qué sirven los soportales, el pulpo, y yo qué sé, todo lo que se descubre en Galicia cuando uno es niño pequeño y va creciendo. Y un día pues veo pues, gente con conchas, con bastones, que va llegando y se pone muy contenta cuando llega a Santiago. Y me voy dando cuenta de que a Santiago llega mucha gente que viene de muy lejos. Y entonces, pues a ver, le pregunto a mi mamá, yo se lo preguntaba a toda mi mamá, porque mi papá era militar y trabajaba mucho.
Y entonces, pues, me dicen, no, esta gente viene porque hace el Camino de Santiago. Ah, qué interesante. Qué suerte tenemos. Nosotros ya estamos en Santiago. No sé si os habéis oído la anécdota de que Sánchez Dragó hablaba de que había hecho el Camino de Santiago en coche. Es muy interesante. Pero yo ya vivía en Santiago. Y entonces, claro, si vives en Santiago, se supone que vives ya legalizado. Yo iba a la catedral día sí, día no. Ahora no puedes ni entrar si eres de Santiago. Y luego me fui, mi papá era mallorquín, mi mamá gallega, nos fuimos a Mallorca. Y desde Mallorca yo fui creciendo y la cosa es, he ido a hacer el Camino de Santiago y tal. Y yo decía, bueno, yo soy de Santiago y me lo sé de memoria. He jugado allí en el Parque de la Herradura, he entrado, el Botafumeiro para mí era el pan de cada día y tal. Y poco a poco, mi mujer actual, nos enamoramos mientras ella hacía el Camino de Santiago. Y ella me iba contando lo que iba haciendo. Y poco a poco me fui dando cuenta de que el intríngulis del Camino de Santiago no está en Santiago. Además, no es ni siquiera Santiago. Para los que lo hayáis hecho, ya sabéis que está después. Y además es un poco secreto. Y, en fin, tienes que llevar ropa de recambio, ya no se puede hacer, tienes que hacer 20 días para realizarte, en fin. Pero la cosa está que pues puedes ir a Sanlúcar, puedes ir a Roncesvalles, puedes ir a Santander, chapotear, beber, sidra, lo que sea, tal. Pues la gracia está en ir, no en Santiago. Pero sí que es interesante tener un Santiago ahí. Y yo creo que la cosa esta de la que hablamos, el trabajo interior, la ruta de autoconocimiento y tal, ese es el Santiago. Está ahí. Bueno, dicen que está por aquí y que va a ser la búsqueda, ¿no? Y el encuentro del yo esencial y tal, pero en realidad la cosa es la manera de ponerse para llegar a Santiago. Pero yo creo que Santiago es esa, la zanahoria, la utopía, ¿no? Y yo creo que el yo esencial o la parte más sagrada de uno, tal, claro, pues siempre está ahí. Yo creo que el trabajo interno viene a ser desbrozar el acceso a esa parte sagrada de uno, ¿no? O de una. Y entonces, claro, a la pregunta que te puedo responder, pues que en esas estamos. Arrieros somos, ¿no? Entonces vamos haciendo, y unos tenemos unas rutas, otros tenemos otras, y yo creo que lo interesante, además hay otra cosa muy interesante que a mí me parece bonito de precisamente los stages, las formaciones y tal, que parecería como que tú vas a hacer, sobre todo en nuestra vía más gestáltica y más humanista, que parecería como que tú vas a aprender Gestalt, o vas a aprender pues, estudio del carácter, que es lo que nosotros hacemos, o el libro que venimos a presentar, o cuál es la cosa, pero en un momento dado te das cuenta de que contigo hay unas cuantas personas que vienen más o menos a por lo mismo, y entonces en un momento dado vas dándote cuenta que la riqueza no está en la cosa, sino en la fraternidad que se forma, en ese gusto por investigar, en el compartir cómo te va a ti, cómo me va a mí, pues qué apuntes has tomado, pero de qué me he dado cuenta, y vaya mierda lo que me he enterado de mí, pues yo ya hace años que lo he realizado esto, y otro, ¿qué te pasa? Eso pasa. La cosa de estar juntos haciendo algo que nos hermana, como decían los presidentes, nos hermana en el trabajo. Y entonces eso es muy rico. Y yo creo que un instituto, una escuela, un lugar que aglutina gente interesada en esto, ya por la efervescencia que se crea compartiendo, eso ya es un espacio de aprendizaje. Y a mí me parece rico. Y entonces ahí hay un hermanamiento entre quienes estamos intentando aprender, quienes
proponemos cosas que pueden ser aprendidas, cómo nos lo montamos para que sea aprensible, y la pasión por el aprender, por el aprender dentro de este mundo, ¿no? Con lo cual sí, todos los caminos llevan a Santiago y yo creo que esta cosa ecléctica del Instituto Marista pues nos une en esto. Yo me siento así desde que he entrado aquel día que nos fuimos a comer y David me presentó a Giancarlo, que participábamos de la pasión por esto y no sabíamos muy bien qué es lo que íbamos a hacer, pero al final salió la formación de Gestalt y bueno, y en esas estamos. Y mira que me queda desde Gerona hasta Granollers, es peor venir a Barcelona, pero venir a Granollers. Pero bueno, es un lugar, un referente, ¿no? Y se hace bonito. No sé si ya he explicado algo. Bueno, algo. Luego volvemos, que te preguntaré la pregunta que falta que respondas, que es cómo es tu manera de trabajar, ¿no? Te lo pregunto luego. Seguimos ahora con Emma, ¿vale? Y luego volvemos. Entonces, Emma, bueno, yo creo que seguramente la conocéis, ya la conocéis, pero Emma es psicóloga, dígame si me equivoco, es sexóloga, escritora, creadora de un método que se llama Mindful Sex, autora de unas cartas fantásticas sobre esto. Es una especie de oráculo, ¿no? Que este San Jordi, pues estábamos juntos ahí en una mesa y yo no sé, digo, bueno, qué maravilla de diseño. El oráculo lo ha diseñado ella misma, ¿no? O sea, que es una persona que sabe pues, hacer prácticamente de todo. No sé si además cultivas un jardín, estas cosas, pero vamos, que... Esto no. Fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, hace un año, creo recordar, hicimos una charla online para los alumnos de sexualidad con Emma, y una charla donde, bueno, yo te pedí algo muy específico que tú hiciste muy bien, pero no recuerdo qué era. ¿Tú recuerdas de qué iba la charla? No, bueno, sí, sobre sexualidad, sí. Y un poco tú me hacías preguntas sí. y yo respondía, sí. Entonces hablamos sobre también psicología uroginecológica, ¿no? Un poco, sí. Y trauma genital, exactamente. Todo esto. Y además yo creo que... Y heridas, heridas, que exacto. dentro de las cartas también están exacto. Las heridas y las prácticas. Y además estaba enfocada a trabajo con sexualidad para terapeutas. Sí. Era esto, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí se me quedó corta la hora y media o 2 horas que estuvimos y dije, bueno, pues Emma, ven a dar un taller sobre esto, un taller práctico, además de algo de teoría, pero un taller práctico, ¿no? Emma sabe mucho de todo esto. Queríamos reforzar también la parte de sexología, aunque esta no es una formación en sexología. Ahora explico por qué. Y entonces dijimos, bueno, Emma es la persona adecuada, o sea, perfecto, lo hizo muy bien, entonces el próximo año estará Emma con este taller. Bueno, hay algo que decir de la formación, es que a veces han venido terapeutas, y hay terapeutas que han venido a la formación que nos damos cuenta de que son muy buenos terapeutas, pero pasa algo, y es que vienen confesando que no se han trabajado su propia sexualidad. El leitmotiv de la formación podría ser que no conoce su sexualidad, no se conoce a sí mismo. O sea, la sexualidad es una parte importantísima del autoconocimiento. Y por eso le dedicamos una formación específica, que no es solo en sexualidad. Se llama formación en sexualidad, pero podría llamarse formación en intimidad. Formación en desarrollo de la intimidad, de la conciencia físico, corporal, emocional y sexual, podría llamarse, y espiritual, podría llamarse de varias maneras, pero sobre todo es un viaje desde la herida y el trauma hacia el placer y más allá hacia la espiritualidad. Bueno, como había terapeutas que venían con esto, con que les venían pacientes con temas sexuales, que los pacientes muchas veces no vienen con lo típico, no, es que tengo pues un tema de disfunción eréctil o eyaculación precoz, o lo que sea. No. Vienen con temas como más complejos, ¿no? O sea, no es tanto como el tema puntual, sino que son temas más, a veces incluso existenciales, ¿no? Pues entonces nos parecía importante también como reforzar esta parte. ¿Es así, Emma? O sea, tú tienes pacientes que te vienen no con un tema, digamos, físico o psicofísico puntual, sino con una complejidad mucho mayor.
Sí, muchas veces, claro, al ser también sexólogas, Sí. sí que vienen con esta Claro, demanda. claro. Entonces, esta es la demanda, pero la sorpresa que se llevan es que Hay tenemos mucho que más. hacer, claro, todo el trabajo que hay, ¿no? Porque es el síntoma, ¿no? Sí. Y muchas veces, ¿qué nos encontramos detrás? ¿No? Pues desde heridas, desde trauma, desde también una sexualidad que nos han enseñado que es absolutamente, yo siempre digo errónea. ¿Errónea por qué? Porque es un sexo que nos lleva a que haya realmente las consultas de sexología y de ginecología y de urología estén llenas, ¿no? Y es ¿cómo puede ser que las consultas estén llenas y muchas veces de trauma genital, de este sexo que nos han enseñado, que es un sexo más centrado en... Es absolutamente coitocéntrico, falocéntrico, finalista, que tienes que tener un orgasmo sí o sí, un sexo más bien de gimnasio, que olvida al ser humano, olvida a la persona, de cara a la mujer también. Es un sexo que la mujer es tratada como un objeto sexual, hay humillación, hay violencia. Entonces la sexualidad consciente va mucho más allá, ¿no? El darnos cuenta de lo que tú puedes tener, ¿no? O que al final esta es la educación sexual que hemos recibido todos, ¿no? Desde las películas, el porno. Entonces al final es el sexo que reproducimos inconsciente, porque está en el inconsciente colectivo, y acaba teniendo unas consecuencias. Estas consecuencias son las que recibimos en la consulta. Y las consultas están llenas de síntomas sexuales. Y después detrás nos encontramos, pues esto, hacer, ¿no? Ofrecer nuevas prácticas más conectadas con el cuerpo, porque hay mucha disociación, ¿no? Vivimos muchas veces aquí en nuestra mente y desconectados de nuestros cuerpos, de nuestro placer, y en la sexualidad consciente aprendemos a vivir desde el cuerpo, a vivir desde, ¿no? A elegir desde este, ¿no? ¿Qué me está diciendo el cuerpo? Y desde este placer en mi día a día, porque muchas veces, ¿por qué estamos desconectados? Pues porque estamos disociados, ¿no? por trauma. Entonces lo que aprendemos es volver al cuerpo, el cuerpo como guía, y como guía también de elecciones en mi vida, ¿no? Es mucho más amplio, la elección de pareja, la elección de con quién comparto mi vida, o elección de amistades, o elección de dónde quiero trabajar, compartir mi vida, ¿no? Entonces nos lleva a una conexión mucho más profunda, y también vemos cómo en el área de la sexualidad también se activan heridas. Muchas veces lo vemos mucho en consulta, ¿no? Cuando alguien dice, no, es que me siento rechazado cuando mi pareja no quiere tener sexo. Entonces, claro, no es que tu pareja te esté rechazando, no es tu herida de rechazo de infancia que estás proyectando ahí en la relación. Entonces todo esto es lo que vamos a ir aprendiendo, darnos cuenta también de las proyecciones que hacemos ¿no? en la otra persona, el shadow work, ¿no? El trabajo de sombras y bueno, ver, ¿no? Aprender nuevas prácticas que nos llevan a tener una sexualidad muchas veces más plena, que no nos explican. Ahora mismo, por ejemplo, yo trabajo también, llevo más de 25 años haciendo esto, trabajando en ginecología, urología, y ahora estamos haciendo un programa pionero en el hospital clínico de mindful sex, justamente para validar, porque muchas veces desde la ciencia, hasta que no validas, no, es como que no existe, ¿no? No está todavía en los hospitales la sexualidad consciente, no está en la seguridad social. Entonces, pues es parte como de mi misión también introducir la sexualidad en la neurociencia, en las clínicas. Entonces, en el hospital clínico ya hemos hecho un estudio científico de un programa, igual que los programas de mindfulness, lo mismo, los validados de 8 semanas, de 9SR, pues lo mismo, pero en sexualidad consciente. Entonces, hemos empezado con cáncer de mama, ¿no? Porque claro, en cáncer de mama hay trauma, entonces cómo volvemos a abordar, ¿no? En los hospitales se dan cuenta que cómo volver a activar la sexualidad de estas mujeres que derivaban la sexología y no había solución, ¿no? En los tratamientos, no había ni adherencia. Entonces, estos programas se está demostrando, ¿no? Con test antes y después, cómo estas mujeres vuelven a florecer, ¿no? Pero vuelven a florecer desde otro lugar, no desde el sexo que nos han enseñado, sino desde vuelvo a sentir mi cuerpo, me doy cuenta que mi cuerpo es una fuente inagotable de placer
y que no tengo que estar rindiendo, sino que vuelvo a despertar mis sentidos y también aprendo que existen otros tipos de orgasmo, ¿no? Como por ejemplo el orgasmo de cervix, el gran invisibilizado, los orgasmos, por ejemplo, la multiorgasmia, ¿no? En el caso de, porque ahora ya hemos hecho estos estudios que los estamos llevando a congresos y estamos siguiendo con cáncer de próstata. Claro, el primer día del programa de cáncer de próstata, os podéis imaginar cómo llegaron los hombres asustados, ¿no? Porque y la mayor parte de hombres no querían venir porque el sexo ya no tiene nada que ver en mi vida. Claro, y nada más lejos, somos seres sexuales, todos. Entonces, cuando salieron de la primera sesión, claro, primero llegaron grises, asustados, y cuando salieron de la primera sesión, después de las prácticas que hicimos, y también de darse cuenta, descubrí que todos los hombres son multiorgásmicos y que nadie nos lo ha enseñado. Entonces, y que además ellos lo tienen más fácil porque no tienen próstata. Entonces, a un hombre le cuesta mucho más aprender la multiorgasmia, que es un estado, porque tiene que hacer, ¿no?, acostumbrado al sexo convencional, pues le cuesta mucho más. En cambio, claro, durante el programa, muchos de ellos pudieron ir experimentando la multiorgasmia. Entonces, claro, esto es un descubrimiento también para la ciencia, ¿no?, para la medicina. Así que en esto estamos, ¿no?, en introducir la sexualidad consciente también en estos ámbitos. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Vale, yo tengo una aspiración, que es que Giancarlo me sustituya como coordinador de la formación para poder apuntarme como alumno. Y más después de escucharte, porque tengo mucho que aprender. Pero bueno, muy bien, Emma, la verdad es que muy interesante. Bueno, este es el refuerzo con Emma y con otras personas, con otros profesionales de la formación en sexualidad consciente para el próximo curso. Hemos reforzado mucho en este sentido. Bueno, y eso es una formación de procesos muy intensos. Evidentemente no es solo para terapeutas, es para todo tipo de personas que quieren hacer un proceso de autoconocimiento con la sexualidad. Y bueno, es algo potente, ¿no?, como hemos ido viendo en estos ya 3 años. Vamos a seguir con la formación de Gestalt, ¿vale? ¿Sí? Venga, No era mi idea hablar sobre la formación de Gestalt. Bueno, es verdad, hemos dicho que hablaríamos mejor. Esto suele pasar entre David y yo, que yo digo una cosa y David hace lo que le da la gana. Sí, es verdad. Esto es cierto. Hemos dicho que hablaríamos de la manera de trabajar. Porque no quiero vender el libro. No quiero hablar del libro, quiero que nos conozcan, ¿no?, desde dónde trabajamos. Claro, yo lo que hago, vender libros. Yo lo que hago es vender libros. Como buen editor. O sea que, claro. Exactamente. Pero bueno, háblanos de tu manera de trabajar y, subrepticiamente, haznos el anuncio también de la formación de Gestalt. No, es broma. No, sí. Vamos allá. Bueno, con tu manera de trabajar. Sí, brevemente. No, hablo un poquito sobre la formación de Gestalt, que al final es mi manera de trabajar también, ¿no? Que antes lo he dicho un poco. Es este camino como de ir hacia adentro. Yo creo que la formación de Gestalt, más allá de lo que el nombre dice, ¿no?, formación en terapia Gestalt, es un viaje, y es un viaje de ir hacia adentro, ¿no?, de ir a buscar aquello que quizás se perdió un día, que es que seamos lo más consciente posible de lo que somos, de lo que nos está pasando, de nuestros recursos, de nuestros asuntos que no queremos ver, ¿no? Al final es un viaje para mí como de cierta libertad, en el sentido de que puedo verlo todo. Entonces, mi manera de trabajar es esa. Yo durante mucho tiempo, ¿no?, yo creo que cuando uno empieza en estos caminos de terapeuta Gestalt o de hacer diferentes formaciones, yo me pasé años definiéndome, ¿no? Y yo qué hago, y yo desde dónde trabajo, soy gestáltico o no, como que... Y llega, yo creo que llegamos, no lo sé, pero un punto en el que al final acompañamos a otras personas a ir hacia un lugar
y de esto de vamos hacia la profundidad. Para mí es como un acompañar hacia algo profundo. Esa es mi manera, esa es mi visión, ¿no? De ir hacia aquellos lugares que quizás no me atrevo a ir. Es como me apetece mucho meterme en esos lugares donde las personas no se atreven a ir, aunque a veces, mira ahí Nico, que a veces nos metemos en algunos asuntos, ¿no? que duelen, ¿no? Y creo que mi manera de trabajar es ir hacia lo doloroso, y curiosamente esto lo digo, ¿no? Que tiene una mezcla como de dolor y placer a la vez, porque no es meterme en el dolor gratuitamente. A veces se malentiende esto de ir a visitar asuntos que me duelen como quien quiere meter el dedo en la herida, pero no es meter el dedo en la herida, es mirar la herida para que precisamente aquella herida sane, pero hay que mirarla, hay que verla, quizás en el trabajo también con la sexualidad, ¿no? Entonces, creo que todos los caminos que tomamos nos vamos allí. Mi manera es esa, un poco ir a visitar las profundidades. Muy bien. Muy bien. Sí que añadiría que la formación de Gestalt me parece que tiene algunas peculiaridades interesantes. Una de ellas es la creatividad, ¿no? Como que hay un espacio para la creatividad que es importante, como que se han ido llenando ahí espacios con profesores, digamos, bastante peculiares, etcétera, yo mismo también. Sí. Me acabo de dedicar este apodo de peculiar. Sí. No sé si es bueno o malo. Es bastante amable para ti, lo de peculiar, ¿no? Sí, es verdad. En fin, destacar eso, ¿no? Ese espacio para la creatividad que me parece muy interesante, que todas las formaciones de Gestalt lo tienen. No solo que aquí, digamos, se ha puesto como mucho cariño en este asunto, me parece a mí, ¿no? Sí. Se intenta cuidar mucho. Yo creo que para mí una de las cosas del Instituto Humanista es intentar cuidar mucho los procesos, y evidentemente ahí andamos, ¿no? Cuidándonos y cuidando, pero cuidar mucho los procesos, el profesorado, quien viene, intentar dar buenos espacios con buenos profesionales como los que están aquí, por ejemplo. Así que sí, se intenta hacer con cariño y amor y cuidado. Esa creo que es la base para mí de todo, de todas las profesiones al final, no solo artista. Muy bien. Bueno, pues seguimos por aquí. Dani, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas tú sobre tu manera de trabajar? Pues llevo un ratito sintiendo, ¿no?, que compartir, después de escuchar a ti, que para mí es un placer, Giancarlo, y conocer a Ramón Ballester, que lo conozco por oídas, a ti también, que siempre te he seguido por ahí por algunas publicaciones y acompañamientos. Un placer. Yo antes, cuando compartías, ¿no?, de que no ha podido venir tal, digo, bueno, pero somos, ¿no? O somos los que somos. Somos lo que somos, sí. Y para mí, pues es como mi primera vez que estoy aquí enfrente. Pero si me voy a eso, que me parece muy interesante, yo vengo del teatro, vengo de un trabajo desde la creatividad, donde fui un olvidado por mis referentes, ¿no? Yo quería que fuera alguien que se sacara una carrera y estas cosas. Pero yo me encerraba en un cuartito de pequeñito con un piano y sacaba las canciones de Richard Clayderman de oídas. Pero eso no lo supieron ver en aquel momento, pero bueno, me fui ahondando por los caminos de la danza y de la expresión corporal, y cuando ya de más adolescente tuve mis remedios con las noches oscuras, con drogas, y de repente caí en manos de una escuela en La Casona en el 90 y pico por Sants, y allí conocí a una profesora que me ofreció jugar a voleibol con una pelota que no existía, que me la tenía que imaginar. Entonces, entre la creatividad y lo imaginario surgió todo un campo de posibilidades que me hicieron, pues, explotar y conectar con una pasión que ahora tengo el placer de poder compartir. Desde el dónde y desde el cómo, pues para mí fue importante porque le tenía mucho respeto a la Gestalt, me daba miedo por allá por los 90 y picos. Mi primer terapeuta fue recomendado por Reme Montero, Albert Rams, ¿no? Y entonces dije, bueno,
yo me voy a la centrada a la persona, ¿no? A la psicoterapia centrada en la persona. Y entonces por ahí indagué en estas 3 herramientas básicas que son la empatía, la congruencia y la aceptación incondicional, y fueron como un mundo, ¿no? Y después conocer la Gestalt, ¿no? En el integrativo, y después el SAT con Claudio, donde tuve el placer de derivarme a Nick Vilar, que también fue mi terapeuta. Ahí empecé a entender las cosas que a mí me ocurrían cuando impartía clases de danza o de expresión corporal con Víctor Oribe. La gente se ponía a llorar y yo no sabía por qué lloraban y yo no sabía cómo recogerlas, ¿no? Entonces, como yendo al grano y a tu pregunta, ¿no? Lo que he ido haciendo por experiencia propia y por adquirir esos conocimientos ha sido como, wow, nutrirme de unas herramientas y de una creatividad y de un niño que creo que está todavía muy despierto, el transmitirlas. ¿Desde dónde? Desde el juego, desde la creatividad, desde el teatro, y desde cuando ya veo, ¿no?, que el campo está como propicio, ¿no?, para ver que detrás de ahí, ¿no?, empezar ¿no?, a trabajar en un aspecto más de acompañamiento, más de terapia, más de entender qué hay detrás de todo eso, ¿no? Y por ahí se va generando un campo pues muy propicio para, entre tú y yo, que tampoco somos vosotros, que no somos tan diferentes, somos iguales, comprobar que todos estamos hechos de la misma manera, con nuestros demonios y nuestros ángeles. Y por ahí me siento muy a gusto y muy cómodo para poder pues ofrecer eso, ¿no? Conciencia, juego, libertad, conocimiento, insights, darnos cuenta, ¿no? Y llevarnos algo que creo que también es muy importante, porque, y más en lo que está ocurriendo a nivel educativo y a nivel político y a nivel, ¿no?, que es este despertar, que creo que yo sigo en eso y que creo que es tan necesario, ¿no?, en este mundo tan loco como habría, ¿no? Y esto es también una de las cosas que se me grabó mucho escuchando a Claudio, ¿no? Es que no interesa que despertemos, ¿no? No interesa que hagamos estas formaciones, no viene bien, ¿no? Y más por lo que viene, parece ser. Y digo, pues más aún, ¿no? Entonces, cuando Sergio me propuso conocer y venir aquí, fue como, sigo teniendo la posibilidad y muy agradecido de seguir compartiendo la experiencia para ser de igual una mejor humanidad, ¿no? Chimpón. Fácil y sencillo. Bueno, no está mal, los propósitos apuntan alto. Sí, claro, porque creo que estamos al servicio por eso, ¿no? Y que creo que para mí es de mucho respeto. En la etapa profesional como actor, antes compartía con Víctor, que tengo el placer de conocerle, de que sigo teniendo ese miedo, ¿no?, a salir a escena, ¿no? Cada taller o cada propuesta es como cuando salía con Esperando a Godot o con diferentes obras, ¿no? Es todo un reto, ¿no?, ponerse delante de la gente y poder ofrecerle que eso, ¿no?, que genere un campo propicio y efectivo para vernos y en lo difícil y en lo fácil, en la virtud y en la sombra. Y desde ahí vamos a ver cómo nos podemos entender. Bueno, estaba pensando que yo no tengo esta cosa del miedo a salir a escena, ¿no? Porque claro, creo que tengo mucho morro y tal. Pero esta tarde he ido a una reunión de la guardería de mi hija y un miedo. Claro, los niños, sí. No solo había padres y madres. Mira. Una cosa, una ansiedad que me ha entrado. Sí, Vaya, sí. ¿Qué cosas? Sí. Es como que he experimentado algo nuevo. Correcto, sí. Parece ser que tiene que ver mucho con lo espontáneo, ¿no? Con lo que allí puede ocurrirse, ¿no? Y ellos son verdaderos maestros, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros todavía sigue teniendo eso muy cerca, ¿no? El podernos permitir romper un poco los moldes que nos van colocando, ¿no? Entonces, por ahí también hay una vía donde yo confío mucho, que es en volver a ser ingenuos, torpes y ver que bueno, que por ahí hay canales donde todavía hay mucho que investigar, ¿no? Mira, yo creo que esto es muy importante, esto que has dicho, ¿no? La capacidad para reconocer nuestra torpeza, sí, para aceptar nuestra torpeza. A mí me recuerda esto mucho a la figura del Mulán Arrodín, que a mí me gusta mucho, ¿no?
que es alguien que es tan sabio que deliberadamente hace el ridículo y se muestra como un idiota y este tipo de cosas. Entonces, una gran voz de la conciencia. Hay muchos cuentos del Mulana Rudin, ¿no? Si hay tiempo, luego contamos un par. También se saben muchos. En todo caso, sí, qué potente y qué interesante es poder permitirse estar en la transparencia de hacer el ridículo. Y bueno, pues todos somos ridículos y, como dice Alain Vigneault, también profesor de esta casa, ¿no? Benditos los fracturados porque por las fracturas o benditas las grietas, porque por ellas entra la luz, ¿no? Sí, totalmente. Así que, bueno, muy bien. Pues nada, gracias Dani. Gracias. Seguimos contigo, Juli. Hola. Pues bienvenido. ¿Nos cuentas algo sobre tu manera de trabajar? Tú estás en la formación en cuerpo y carácter. Sí. Traes bioenergética. El estudio del carácter. Enneagrama, el estudio del carácter. Sí, yo os he estado atentamente escuchando y se me ha abierto. Estáis todos diciendo ir al camino de Santiago, ¿no? Es ir a Santiago, ¿no? Es ir en busca de. Ya estamos hablando de conciencia y a mí me salía se me ha parecido de golpe la palabra de. Ya se entiende que es ir, ¿no? Pero ya no es tanto ir como volver. Es decir, que cuando hablamos de carácter, hablamos de conciencia, la hemos perdido en algún momento. Nos hemos ido de nosotros. Hemos ido aquí, hemos ido allá, hemos creado un eneatipo, hemos creado un carácter y nos hemos ido. Entonces, recogiendo la metáfora de Ramón, ¿no? De ir a hacer el Camino de Santiago para ir a Compostela, que yo lo he hecho, no es tanto ir para allá como volver para acá, ¿no? Es volver a nosotros, volver al cuerpo, volver al yo, sin que sea tanto ego, reconocerse de nuevo, ¿no? Porque ya hemos hecho un camino largo de ir hacia allá, hacia el otro, hacia lo demás, hacia lo que nos dicen que tenemos que hacer, que tenemos que ser, etcétera, ¿no? Es como vamos a recoger cuerda y volvamos a nosotros, desde el cuerpo, desde la sexualidad, desde el teatro. Todos son caminos que nos devuelven, que nos devuelven a nosotros. Yo me acuerdo de Juanjo, y perdóname Ramón, hablando de gallegos, Juan José Albert ha sido uno de mis. Yo llamo profesores acá a mucha gente, pero maestros a muy pocos. Entonces, Juanjo Albert fue un maestro para mí. Yo estudié 4 años con él en Alicante y fue una persona que me enseñó, tanto a nivel personal como a nivel profesional, muchísimo. Cambió mi línea profesional y mi manera de volver a mí. De ahí sale también la formación de estudios del carácter. Juan José Albert decía, yo estando yo presente lo dijo al menos 2 veces, una vez. Dijo, están los 9 caracteres y además los gallegos. Inclasificables. A mí no me lo dijo. A ti no te lo dijo porque no se atrevía. Pero él decía eso, ¿no? Bueno, era una broma, ¿eh? Solamente como para bajar el nivel. Sí, hay muchos caminos para volver. El cuerpo es uno, porque nosotros corporizamos. Eso es algo que también decía Juanjo Albert, pues se puede discutir o no, pero nos corporizamos de alguna manera en un cuerpo biológico. Pero este cuerpo biológico contiene más cosas. A través de nuestro cuerpo empezamos con nuestro propio autoerotismo, realizamos nuestra sexualidad con el contacto con las primeras manos que nos tocan. Nos vamos realizando poco a poco a partir de las diferentes etapas del desarrollo y nuestra sexualidad va evolucionando, ¿no? Hasta llegar a una genitalidad que se queda muy limitado hoy en día, ¿no? Con lo cual creo que el tema de
la conciencia tiene que ver mucho con atreverse a hacer caminos hacia adentro, a buscar como un espeleólogo. ¿Sabéis lo que es un espeleólogo? Como un espeleólogo dentro, ¿no? Ponerse un casco. Yo, de más joven, había hecho espeleología, nos poníamos un casco con una lucecita y ir buscando dentro de nosotros, ¿no? Y para hacer eso hay muchísimos caminos. Cada uno escoge el que le va mejor, el que le es más fácil. A los masoquistas el que le es más difícil, a los dionisíacos pues entonces más alegre, etc. Pero se trata de eso, ¿no? Y al final tomar conciencia de uno mismo también es tomar conciencia de cómo me puedo relacionar con los demás a partir de mí. Desde mí, cómo me voy relacionando con este, con el otro, con este sí, con este no, ¿no? Tomar conciencia de eso. Porque si hablamos de enneagrama, hablamos de eneatipos, hablamos de caracteres, son formas de relacionarnos y que no cambiaremos. Vamos a endulzar, vamos a hacerlos más suaves, menos rígidos, vamos a hacernos menos estrictos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Pero se trata de reconocer eso, ¿no? Y reconocer, como tú decías, la torpeza, ¿no? Ser capaces de decir, pues mira, sí soy torpe, no sé decirte te quiero, o no sé tocarte, o no sé dejarme tocar, o no sé hacer esto, ¿no? Y darte cuenta que en algún momento fuimos tan vulnerables, tan necesitados, que si no hubiera sido por otro o por otra moriríamos. Y esa es una de las perlas, ¿no?, que uno aprende. Es decir, deja tu omnipotencia de creerte cosas y piensa que algún día tú necesitaste tanto a alguien que si no hubiera sido por el otro hubieras muerto. Que no estamos aquí, que nuestros padres no están aquí por nosotros, sino que nosotros estamos aquí gracias a ellos. Y eso forma parte del camino de la conciencia. Desde ahí lo voy viendo. Bueno, muy bien. Gracias, Uli. Que faltaría que Ramón nos cuente algo sobre su manera de trabajar. Estaba pensando que podríamos decir que mi baluarte o mi bandera podría ser gestáltica, pero yo conocí la Gestalt por interés. Es decir, yo trabajaba en un centro de arte contemporáneo en Mallorca, en Palma de Mallorca, y haciendo talleres y simultáneos a las exposiciones que se hacían, y fui conociendo artistas allí, y lo que me fascinaba mucho el lenguaje. Nosotros éramos un equipito y hacíamos talleres para que los chavales, niños, chavales, profes, pudieran entender, captar el lenguaje del artista que exponía. Y entonces después, al ir a ver la exposición, los niños de repente veían la obra y veían la obra. Entonces, entendían perfectamente. No necesitaban decir, ¿pero qué quiere decir esto? ¿Pero qué? No, comprendían el lenguaje, ¿no? Y en esas me enteré de que yo me interesaba la Bauhaus, me interesaba la psicología de la Gestalt, de la percepción, y ahí pispé la formación de Gestalt, de terapia Gestalt, pero mi interés era la formación de algo que tenía que ver con la psicología de la Gestalt. Bueno, me fui enterando de trabajos en polaridades, ciclo gestáltico y tal, me fue fascinando mucho y fui cayendo en el mundo de lo terapéutico. Me vine a Cataluña, en aquellos momentos
mi pareja estaba con muchas ganas de venir a Cataluña, vine a Cataluña y aquí iba haciendo la formación de Gestalt y simultáneamente iba haciendo talleres de arteterapia. Arterapia, yo le llamaba, porque en aquellos momentos no existía el concepto arteterapia que luego se acuñó aquí en España. Yo tomaba, mis fuentes venían de Inglaterra, de las investigaciones que se hacían allí. Entonces, yo fui coqueteando con la Gestalt, pero lo que más me gustaba hacer era un trabajo de arte artístico, utilizando recursos gestálticos. Entonces, fui entrando en la Gestalt, trabajando con pacientes, pero siempre de la mano de la terapia. Tanto es así que en un momento dado monté una escuela de arteterapia que duró pues, cerca de 20 años, y en la cual fuiste tú un miembro importante. Me interesaba mucho, ya que lo has nombrado antes, David, toda la vía más bien dionisíaca, es decir, que yo soy del club de los dionisíacos, esa cosa de Nasruddin, de los sufis, de la línea de festejar la divinidad, festejar la espiritualidad y hasta incluso si hay que sufrir, poderse descojonar, sufrir descojonándose, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado trabajar con los pacientes en este híbrido entre Gestalt y acto creativo, acto poético. Y claro, cuando empecé a ir a los SATs con Claudio, ahí descubrí, claro, se hacía teatro, se hacía danza, se hacía reclamo, se hacía... Y Claudio, aunque de vez en cuando hablaba de la línea apolínea, hablaba, pero Claudio, todos los que hemos estado cerca de él, conocemos su vertiente humorosa. Y le gustaba la broma, le gustaba vacilar, le gustaba este tipo de espiritualidad. Entonces, siempre en mi manera de trabajar, yo me siento gestaltista y como gestaltista coqueteando con todo lo que pillo, que me va bien. Una vía es lo artístico, tanto lo plástico como el movimiento, como el trabajo con el cuerpo y tal, como lo que progresivamente se fui pillando, pues especialmente en el trabajo con el lineagrama y luego posteriormente con lo que aprendimos pues, con Julie, con otros colegas de trabajo con el carácter, que me pareció un abrochamiento de una tecnología de trabajo fascinante. Ir más allá del enneagrama como un etiquetado a ver el origen de donde se conforma todo, ¿no? La manera de comportarse en función y cómo eso se impregna, se corporaliza, ¿no? Y yo creo que ahora mi manera de trabajar sigo bastante la brújula del trabajo del estudio del carácter, de la línea de trabajo con las tipologías de Lowen, el enneagrama, y desde propuestas que son tanto de trabajo corporal como de trabajo artístico. Me gusta trabajar con mis pacientes bastante jugando, proponiéndoles actos psicomágicos, etcétera, etcétera. Desde luego yo conocí a Jodorowsky a través de Claudio. Claudio le propusimos que lo invitase, lo invitó, en aquellos momentos eran amigos. Claro, Jodorowsky, como es Jodorowsky, empezó a hacerle trastadas a Claudio y a ponerlo en evidencia delante de todos, y Claudio lo mandó a tomar viento porque se hartó de él. En general, la gente que trabaja con Jodorowsky, si no se queda dentro, sale disparada, porque los hijos no son tan así. Bueno, también ellos salieron disparados, pero bueno. Pero claro, nadie le quita a Jodorowsky su maestría
Y hay algo de lo que tiene que ver con el acto psicomágico que a mí me resonaba mucho con las propuestas de arte terapia. Y entonces, claro, mi manera es un híbrido. Siempre mi criterio de salud, si hubiéramos de ponernos un poco así más con cuál es el eje de cualquier intervención y de cualquier propuesta de trabajo que pueda hacer, el criterio de salud es que las personas pues, se habiten, haya alguien ahí, se recuperen la presencia. Y entonces hay algo que me parece fascinante, que es sintonizar, recuperar la propia presencia, la entidad. Más allá de la identidad, sintonizar con la propia entidad, que está siempre ahí y que está, pues eso, hemos aprendido a descartarla. Y claro, como decías antes, a mí me parece esto, pues claro, es un trabajo que nosotros somos, cada formación son células terroristas, porque en estos momentos ser consciente de sí mismo, tener criterio de elección, poder decidir uno desde su propio sentir, en estos momentos es terrorismo, no está permitido. Ya tenemos aquí en el móvil todo el eje del mal, lo tenemos aquí, lo llevamos cada uno en el bolsillo y tenemos cada día nuestras dosis de autohipnotismo y de estupidificación. Entonces, claro, el trabajo es más ímprobo, ¿no? Como mirar el móvil. Yo me he hecho unas gafas, son las gafas de conducir, me he hecho unas gafas nuevas que estoy muy contento porque tienen filtro para el ordenador. Entonces, claro, me da la sensación de que el trabajo interior te permite, al mismo tiempo que mirar para adentro, poder tener un filtro para no dejar entrar la gilipollada total, ambiental, absoluta que nos rodea, ¿no? Cada vez más, cada vez mejor conseguido, ¿no? Entonces, claro, ya es un arte mantenerse lúcido, mantenerse presente, mantenerse habitado, es decir, mirar a alguien a los ojos y que haya alguien ahí es ya un milagro, ¿no? Entonces, claro, poder trabajar por esto a mí me parece un privilegio. Y quienes estamos en esto, desde luego, me siento un privilegiado. Y que además es un cachondo, porque mucha de la gente que viene a hacer terapia o viene a los grupos de trabajo, tal, pasan unos años y empiezan a ser autónomos, a hacer aquello que tienen ganas de hacer verdaderamente y dejan de hacer, de estar enchufados al sistema. Ayer me llamaba una mujer, directora de una caixa en la costa, que vino a hacer un trabajo este fin de semana y me dijo, ¿y si dejase la caixa? Y yo le dije, oh, qué valiente, esto es muy difícil, no sé qué, tal, y le vaciné un poco. Hay cosas mejor, Narudín lo hace mucho, no, ¿cómo vas a dejar la caixa? Si yo pudiera trabajar en la caixa. Y ayer me llamaba Ramón. Me he salido. ¿Dónde se hace la formación? ¿Qué hago? Tal. Y le digo, pero tía, no, como soy directora, tengo 2 años de no sé qué, y he pedido la excedencia, y no sé qué, voy a tener dinero no me falta, pero he dejado la caixa. Y voy a hacer lo que me sale. Entonces, joder, qué tía, ¿no? Y es una mujer mayor y tal, pero nada. Y esto nos lo vamos encontrando bastante, ¿no? Es un peligro también, es un peligro hacer. Meterse en el Instituto Humanista es un peligro. Acabas saliendo, ¿sabes Dios de qué, no? Yo dejo la casa. ¿Ves? Se deja la caixa. Si dejas la caixa puedes dejar cualquier cosa. Claro. También puedes dejar la pareja y de repente vivir libre, ¿no? Como el viento. Yo qué sé, puedes dejar tantas cosas. Esa es la maravilla, ¿no? Bueno, pues sí, esta es un poco mi manera. No sé si lo he dejado claro. No, muy bien, muy claro. Vamos, tremendamente claro. Vale.
Imaginaos 7 años haciendo terapia con Ramón. ¡Uf! Tela marinera. Tú lo dejaste todo, ¿no? Yo la verdad es que me obligaron. No, porque es verdad que yo era periodista y yo trabajaba pues, en el periódico de Cataluña, La Vanguardia, etc. Y de repente, claro, me metí en esto y con los años, bueno, leí Carácter y Neurosis de Claudio y dije, jo, qué mal editado está esto. Yo debería ser editor de Claudio Naranjo. Pues esto es una cosa que pensé por ahí por el año 2002. Y en el año 2010, ¿qué pasó? Que era editor de Claudio Naranjo y editor de La Llave. O sea, ¿cómo pasó en esos 8 años? ¿Qué pasó? De todo, ¿no? Y felizmente, porque como estaban editados aquellos libros, son intragables. Estaban muy mal editados, sí. Sí, todos pensamos que Claudio era deliberadamente oscuro al escribir, como místico, esotérico. Sigue siéndolo, pero por lo menos está bien editado. Pero ahora se entiende. Es amable. Ahora se entiende. Bueno, en fin, qué cosas, ¿no? Cada uno tiene su biografía y la verdad es que cada persona es una novela. Así que, bueno. Una de las... Sí, quiero... Porque antes Julia hablaba esto del maestro, ¿no? Y a mí también me pasó de que con Claudio yo lo sentí, esto del maestro, aunque luego lo saqué de ese lugar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, me pasó también de que lo quité. Tuviste una crisis. Cuando lo conocí mejor. Ah, bueno, eso, claro. Lo moví de ese lugar. Sí. Y ahora tengo como la cosa de tengo otro maestro, o puedo nombrar a otro maestro que está en mi camino, y ese es Albert Rams. Es una de las personas que hoy por hoy puedo poner en ese lugar como mi maestro. Y Albert quería venir, tenía muchas ganas de estar aquí. No podía porque tenía un asunto que él explica, pero sí quiso enviarnos un vídeo para hoy. Así que lo pondremos, se quería hacer presente, así que Albert es una persona muy importante dentro del Instituto Humanista, está creo que en todas las formaciones, en el Almacén, en psicoespiritualidad, en Gestalt, en sexualidad, en todas. Y bueno, es un amor. Soy Albert Rams y he querido hacerme presente en una tarde, en un día de una reunión como hoy de profesores y docentes del Instituto Humanista, que ha sido y está siendo para mí un lugar de encuentro y de acogida en donde poder compartir lo que me parece haber aprendido en todos estos años de oficio, de formación, de supervisión, etc. Y lo hago comentando las 3 cuestiones que nos propone el Instituto. Saludar a mis compañeros docentes, a la dirección, a la gente que estáis ahí. No puedo estar presencialmente porque cuando digáis esto estaré o entrando o saliendo de una cirugía, nada especialmente grave, pero algo inaplazable, así que lo hago estando presente virtualmente. ¿Cómo entendemos el acompañamiento? Bueno, yo después de mucho recorrido vuelvo a algo que formulé hace más de 40 años, que fue lo que lo llamé programa alfa, eso de escucha, asimilación y evolución. Parece que fue un encuentro suficientemente brillante como para que las muchas escuelas de formación de Gestalt lo adoptaran en su programa, y es entender que lo esencial del acompañamiento pasa por 3 fases o 3 aspectos: escuchar, asimilar y devolver. Si nos vamos a esa tríada fundamental, ¿no? Escuchar es ponerse en la piel del otro, es dejar de ser quien uno es para poder ver el mundo desde otra piel, con otros ojos, como una especie de funda, ¿no? Meterse en alguien que no soy yo, para ver cómo es el mundo desde los ojos del otro, de la otra. Y ahí me resuena una frase de Lacan que utilizo con frecuencia: usted puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. La segunda fase es lo que llamé asimilación, que en la escuela madrileña que está le llamaron hipótesis de trabajo, y es cuando lo que entra del otro se pone en contacto con lo que hay dentro del acompañante, del terapeuta. Es decir, con lo que resuena en mí mismo, con lo que tú estás diciendo,
pero también con lo que yo sé de esto que tú me estás contando, ¿no? Tal como apuntan en Madrid, ¿no? Que es lo que hace genuina y particular la relación terapéutica, particularmente gestáltica. Y después está la devolución, que puede ser desde el silencio a la unidad fundamental, que llamamos experimento, a una puntuación, a una señalización, a una resonancia, a una empatía, a un llanto, a una sonrisa. Depende. Pero creo que sigo pensando que esas tres fases resumen bien la manera de entender el acompañamiento. Creo que hablamos en el trabajo personal. Para mí es fundamental lo que llamo limpieza, es decir, enamorarse de lo verdadero, preferir lo verdadero al dinero, al poder, a tener la razón, al logro narcisista. Y eso es particularmente evidente cuando trabajamos con lo que llamamos transferencia negativa, cuando alguien un paciente, un alumno, nos está diciendo lo que no de nosotras, a nosotros, ¿no? Lo que no de mí, lo que no le gustó, lo que le hizo daño, lo que le molestó. Creo que los terapeutas humanistas y gestálticos en general no trabajamos demasiado bien en este aspecto, lo solemos rebotar. Y como, ¿qué hay de ti? Bueno, pues algo lleva solo a lo transferencial que existe. Ese asunto no está referido a la persona que está aquí, sino que el lugar que ocupa la persona que está aquí, ¿no? Pero si olvidamos lo vincular, lo personal, estamos falsificando la relación. Estamos huyendo de reconocer que somos seres en falta. Como dicen tanto Lacan como Peirce como Claudio, ¿no? Esa deficiencia óptica. Y esa falta tiene que ver con que el otro va a sentir daño, molestia, desacuerdo, y eso tenemos que escucharlo e integrarlo en la relación, me parece. Por último, ¿qué significa para nosotros estar presentes junto a otra persona? Para mí lo que significa fundamentalmente es un regalo de la vida. Es como, pues si hacemos, no sé, 15, 20 sesiones por semana individuales, 25, un grupo, 2, son 15, 20 ocasiones para meditar, como quien va al gimnasio, ¿no? Como al gimnasio del alma en este caso. 15, 20 ocasiones que nos permite estar presentes a nosotros mismos, en este caso, estar presentes junto a para el otro, ¿no? Pero quiero destacar este aspecto de lo que recibimos cuando damos presencia en la terapia, no solamente lo que el otro recibe, que por supuesto es fundamental, ¿no? Creo que más allá de técnicas, neurociencias, teorías, lo importante es estar ahí, y ese estar ahí es mágico, porque lo que el otro siente es que hay alguien ahí recibiendo, volvemos al principio, a la escucha, ¿no? Recibiendo lo que yo digo, lo que a mí me pasa, lo que me aflige normalmente. Y nada más, saludar a los presentes y las presentes, a los compañeros y compañeras, a la dirección y a los participantes en este acto, y un abrazo para todos y para todas. Qué bueno. Qué bonito que haya grabado este vídeo, Albert. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. Os voy a contar un cuento del Moulana Rudin que me contó el otro día un amigo que he hecho, que es un director de cine. Le fui a ver a su pueblo y entonces él está metido en el mundo del sufismo, y entonces, en honor a su propio carácter, él tiene un carácter orgulloso, pues me contó este cuento que es muy bonito, que dice que está el Moulana Rudin en su pueblo y viene un señor que les dice: yo puedo caminar sobre las aguas, y todo el mundo: venga, hombre, ¿qué dices? Que sí, venid conmigo al río, que os lo demostraré. Se van todos para allá y efectivamente pues el señor se saca las sandalias y empieza a caminar sobre las aguas, ¿no? Y todo el mundo: ¡oh! Y camina un rato y luego vuelve y todo el mundo: ¡oh! Y el hombre pues está encantado de sí mismo, ¿no? Y se le acerca el Moulana Rudin y le dice: oye, ¿y tú?
¿por qué no nadas como todo el mundo? No podías nadar y dejarte de tanto rollo. Bueno, pues así es un poco la terapia, ¿no? O sea, vale, puedes hacerlo muy bien, muy bonito, pero la terapia te corta las alas de algo muy importante, que es la neurosis. Y tienes que confiar en ese corte, porque no te cortan un brazo, una pierna, lo que te corta es uña y pelo. No duele, pero es importante. No sé si algo más antes de terminar. Bueno, no sé si tenéis algún comentario, pregunta. Haremos el sorteo también antes. Qué bien. Sí, para finalizar, pero también me apetece, ¿no?, escuchar algo de los que habéis venido. ¿Os apetece decir algo, preguntar algo? A mí me apetece comentar algo. Decir que ha sido muy grata esta reunión, esta tarde, escuchar de gente tan preparada en su forma. Me ha gustado mucho escuchar a esta mujer, no recuerdo el nombre, pero Emma Rivas. Emma. Me parece que poner al servicio de la humanidad estos aprendizajes que están tan olvidados de los sentires, me parece extraordinario, aparte necesario. Y quería puntualizar algo que a lo mejor no está tan bonito. Un momento, me pongo nerviosa. Me hubiese gustado escuchar un poquito, que aparte la Gestalt, que es muy... Yo también he estado haciendo Gestalt, es muy para adentro, me gusta mucho, pero no he llegado a escuchar que todo este camino que uno encuentra a través de la Gestalt, encontrar tu propia esencia, desfiltrarte de todo lo que uno ha aprendido, ¿qué utilidad tiene como ser humano? ¿Realmente llenarme de goce, de etiquetas, de medallas? ¿O realmente es algo que nos propone esa conciencia, no lo llamo conciencia, o ponerlo al servicio para realizar círculo, en vez de ir palitos, ¿no? Porque lo que me he dado cuenta es que cuando uno empieza a hacer terapias, encuentras esta humanidad en círculo con los demás, que te puedes desarrollar hablando, pero hay un momento que empiezas a coger como una especie de orgullo. Yo quiero trabajar de esto, que está bien, porque todos tenemos nuestra semilla que aportar, pero esta semilla se me queda corta. Esta semilla no está puesta aquí en nosotros para que nos la quedemos y vayamos en la vida industrializados desde el dinero, sino realmente esta semilla está puesta aquí para ponerla después al servicio de la humanidad. Es un poco esta evolución de cambio que hay, es soltar esta industrialización para ponernos en amor, cada uno con su color y su forma. Y esto yo estoy atendiendo aquí hoy, no lo escucho no solo aquí, y me gustaría escucharlo, porque creo que independizarnos está muy bien, pero darnos cuenta que nos independizamos para algo más de enriquecernos, sino para ponernos al servicio de una comunidad. Empezar a ver a los demás que no están a nuestro mismo nivel. Yo vengo desde abajo, desde muy abajo, porque ya con 7 meses mi hermano me emborrachó 3 días, aparte que después he acabado adicta a la cocaína, mucho trabajo, mucho proceso personal. Y realmente a mí me ha dado mucho que pensar. Realmente estas personas, cuando salimos al mundo, que nos dan asco, nos dan rabia, nos molestan, su lenguaje, su olor, su forma, realmente, ¿para qué están estas personas aquí? ¿Para molestarme y ser rechazadas, o para realmente ponerme delante mía lo miserable que puedo llegar a ser, ¿no? De no compadecerme con un ser humano, porque detrás de estos seres humanos que huelen mal, feos, que molestan, que roban, hay un corazón dañado, no sé, por su papá y su mamá, que a lo mejor viene de muchas generaciones atrás, que lleva mucha información de las células, que viene a sanar quizás un patrón álmico, ¿no? Entonces es interesante también empezar a dar a conocer que todo este poderío que vamos a ir a coger de nuestra ciencia, de nuestra propia esencia, hay que ir un poquito más allá para ponerla al servicio y preguntarnos realmente
yo quién soy, sí, yo tengo la cartera de billetes, soy fulanita de tal, lo que sea, pero realmente ¿para qué es todo esto? Para yo morirme y poseo muchas cosas y a mis hijos les he puesto un edificio entero para ellos solos que ganan mucho dinero, o realmente esta conciencia me está dando este regalo para poder, antes de yo morir, dejarlo en la tierra para otros que vienen detrás. Esto Bueno. me gustaría comentar. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Y gracias. Yo me he identificado con lo del ser humano feo. Así que te agradezco que me hayas traído. Pero bueno, sí, básicamente de acuerdo. Sí, el servicio, igual lo damos por hecho, pero el servicio es para mí una consecuencia lógica de la transformación en las personas. Cuando hay transformación, evidentemente eso se acompaña de voluntad de servicio. Si no, muy difícilmente habrá verdadera transformación detrás. Bueno, ¿algo más? Y en cuanto al tema de la sexualidad consciente, es una forma también, ¿no?, que el sexo que nos han enseñado es violencia muchas veces. Por eso tenemos, siempre que hablamos de sexo y siempre que hablamos de amor, de parejas, hablamos de trauma invisible. Entonces, mindful sex, la sexualidad consciente, viene a revolucionar esto, ¿no? Viene a integrar lo que es el amor en la sexualidad, en la pareja, ¿no?, y en la vida, en cada persona que tenemos, ¿no?, delante, y que todo esto lo podamos expandir. Gracias por comentarlo. Vale. Sí, no sé, yo también yo creo que todo este trabajo, ¿no?, que proponemos, uno lo lleva a lo más pequeño, que son las relaciones que tiene aquí cercanas, ¿no? Cuando creo que ponerlo al servicio tiene que ver con, yo qué sé, yo y mis hijos, yo y mi pareja, ¿no? Y creo que el cambio parte por ahí, empieza por ahí, pero está claro que nuestro trabajo tiene que ver con ponerlo y darlo. Pero a lo pequeño, a mí me gusta mucho un término que ahora está en esto de la Gestalt, de los gestaltistas, no tanto terapeutas gestálticos, no tanto un terapeuta, sino un gestaltista, uno que realmente llevar la Gestalt a todos los lugares, a todas las profesiones, ¿no? Porque es una forma de ver al otro. Entonces yo creo que desde ahí sanamos y lo damos, ¿no? No sé si te ha contestado todo esto, pero... O sea, en vez de dejar la caixa, meter la Gestalt en la caixa. Sí, sería algo así. Es una buena posibilidad, desde luego. O sea, En las empresas también. claro, y en otras empresas, por supuesto, que está muy bien, lo de dejar la caixa. Es curioso porque ha habido muchos grandes terapeutas que han dejado la caixa. Joan Garriga era trabajador de Caixa Cataluña. Nico. Antonio Bolinches también trabajaba en la Caixa, etc. Bueno, ¿querías decir algo? Sí, yo quería expresar una reflexión que tengo cuando la he escuchado hablar, que yo creo que nosotros ya nacemos con un acto de servicio. Es como cuando nace un bebé, no sabe comer, tiene que aprender a comer. Entonces, para mí, estudiando la Gestalt es como el vehículo que me está ayudando a poder implantar este acto de servicio. O sea, que no caiga en saco vacío, sino que que induce, que informa, que te lleva a cómo poder realizarlo. Eso es lo que yo quería decir. Muy bien. Yo creo que es importante tener en cuenta que la Gestalt trabaja en la grieta. La grieta es todo aquello que no tiene que ver con la explotación, la autoexplotación, el confundir la vida con la productividad, el sistema en general, ¿no? y la influencia perniciosa que sobre las personas y los colectivos ejerce el sistema. En medio del sistema están las grietas. Manuel Vázquez Montalbán hablaba de que ya solo queda la posibilidad de ejercer una cultura de la resistencia. Para mí la Gestalt, como el arte, como tantas otras cosas, forman parte de esa cultura de la resistencia. Entonces es muy importante tener una conciencia de trabajar en la grieta.
estar ahí en la grieta, ¿no? Como picando piedra para que la grieta se haga mayor. Tú has dicho has aportado una idea, Carlos, que me parece importante. Yo trabajo bastante en Gerona, Girona me dicen que diga, y allí, claro, vienen a supervisar, en los diferentes grupos de supervisión que llevo allí, pues gente que trabaja en Canserra, que es un centro de acogida de drogodependientes, viene gente que trabaja con acompañamiento a la muerte, o gente que trabaja en Trueta con gente con cáncer. Has nombrado este trabajo que haces tan bonito, pero claro, más que eso, la gente se queda muy tocada cuando tiene cáncer, es sometida a la quimio, se queda con un cuerpo hecho una piltrafa y tiene que seguir con sus hijos o con su pareja y no puede trabajar. Hay gestaltistas, enfermeras, gestaltistas, médicos. Cuando hubo el COVID estuve trabajando con varios médicos de Trueta precisamente y la cosa era terrorífica, que me hablaban de cómo voy yo a decidir si entubo a este señor o entubo a este otro señor, que condeno a muerte a este. Había momentos, decisiones muy difíciles y la única manera de poder acompañar eso gestálticamente precisamente era desde ese punto que nombra Albert, ¿no? Desde la escucha, desde la compasión, algo así como me pongo en tu piel y vamos a hacerlo. Yo te acompaño en esto, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? De la manera más amorosa y compasiva posible. También trabajamos con adolescentes y con niños. No conocemos o no estamos muy al corriente de la cantidad de jóvenes que no solo se drogan, no solo se autolesionan, hay mucha población que está en esto. Entonces hay un equipo de terapeutas que trabajan en Gerona que están con este tipo de chavales y chavalas. Trabajamos con un centro que se llama La Sopa, que está en Gerona también, de acogida de gente que duerme en la calle. Es decir, que hay una parte que tiene que ver con lo que aportamos en la formación, pero luego la aplicabilidad de eso en el mundo de la empresa. Tengo un tipo que es de Mafre y que hemos estado haciendo verdaderas virguerías y equilibrios para resolver la huelga de basureros en Girona, no lo he dicho bien. Y él era el encargado, el interlocutor, y me venía, estuvimos los días y las noches que él estuvo llevando las conversaciones para resolver esto. Es decir, que hay mucha gente que está dentro, o sea, utilizando la metodología gestáltica en su propio campo de trabajo, que siempre tiene que ver con personas. Es decir, que la Gestalt, hasta el arte, hasta los artistas que trabajan con la Gestalt, la manera de comprometerse con la obra gestáltica implica tener en cuenta, involucrar al espectador, hacerlo participante de la obra, ¿no? Entonces, claro, hay muchos ámbitos de aplicar. La Gestalt no solo, en las formaciones no solo sale gente, terapeuta, sale mucha gente que sigue con su profesión y lo que hace es introducir una manera de estar, una presencia diferente, llena. Entonces, yo creo que esto es interesante también recordarlo. O sea, que sí que es importante esto que tú comentas también, ¿no? Que hay un aprendizaje de una manera de estar al servicio que lo que hace es enriquecer eso que haces. Hasta como padre, pues, un padre gestaltista ya trabaja, está con los hijos de otra manera.
Muy bien, vamos con una última. Tengo una curiosidad. ¿Tú me puedes explicar cómo se trabaja desde nuestras formaciones el consejo? ¿El consejo? ¿A qué te refieres por aconsejar? Aconsejar. ¿En un contexto terapéutico? Sí, cualquier terapia que hagáis, cualquier parte de... Yo en algunos aspectos no lo trato como consejo, pero ahí yo creo que utilizo las automanifestaciones, por si sirven, en el otro mi vivencia propia. Automanifestarme, pues experiencias de diferente índole, en el aspecto artístico o creativo, por si resuenan en ti o no. La automanifestación, pero aconsejar, no, al menos yo no participo de eso. Es que el consejo puede venir desde muchos lugares. Puede venir desde una oralidad en que dime lo que yo tengo que hacer, y eso ya no es un consejo, está pidiendo una orden a ¿qué harías en este caso? O vamos a compartir tu manera de ver con mi manera de ver. Hay consejos envenenados, hay consejos irónicos, o sea, la manera en que se pide, con lo cual no es el consejo, es cómo te llega a ti eso, desde dónde, y eso creo que es lo más difícil, desde averiguar desde dónde lo está pidiendo el otro. Y ahí es un poco el oficio, ¿no? Saber manejar eso, está en el oficio. Por eso ser terapeuta implica un estudio, una terapia, una supervisión para poder destilar esas cosas. Bueno, muy bien. Pues yo creo que ahora sí, ya terminamos, vamos a pasar al sorteo. Sí, todo el mundo está apuntado, apuntada. Vale. Y nada, simplemente gracias por haber venido, Ramón, Emma, Julie, Dani, Giancarlo. Vale, y ahora pues nada, os invitamos a estar aquí un ratito charlando y compartiendo. Son casi las 9, pero bueno. ¿Y el sorteo va a ser ahora mismo? Perfecto. Vamos a ver. ¿Mano inocente? No hay. Quiere ser la mano. Ahora mismo tienes el poder. Tengo el poder. Tienes el poder. Vamos allá. Mira qué bien. Uy. Ok. Hemos hecho 3 packs de 2 libros de la editorial de la llave, ¿no? Muy bien. Así que Emma, ¿quieres ser una mano inocente? ¿Okay? Primero sí. Y ese que tiene David será para Bernardo. Bernardo. Muy bien. Bernardo, una psicoterapia espiritual, que es un libro de cabecera. Esto lo tengo. ¿Lo tienes? Ah, mira. Es un libro de cabecera del máster en desarrollo psicoespiritual. Y Baba Om de Tom Heckel, que también es profesor del máster en desarrollo psicoespiritual, que es un libro maravilloso. Bueno, para ti. Muchas gracias. Venga, estupendo. Baba Om es precioso. Es un libro precioso. Yo tengo otra mano inocente, yo. Sí, Vale. mano traviesa. Montserrat Mestre Torres. Qué bien. El libro de Albert Rams y Baba Om, una odisea mística. Pues muchísimas gracias. Te van a encantar. Julie, ¿quieres ser
Y con esto... Muy bien. María Graves. María Graves. El viaje exterior, que es uno de los libros más bonitos que hay sobre el viaje del héroe, y Babaón, que es un viaje del héroe del propio Babaón, ¿no? Sí. Vale, merci. Bueno, a ti. Muy bien. Gracias por venir. Gracias a Carlos. Gracias a todos.